Ella quería estabilidad sin compromiso emocional. Cuando dejé de darla, su mundo se vino abajo. La noche en que Clara empezó a retirarse no hubo una frase definitiva, ni una confesión clara que pudiera señalar como el origen de todo. No dijo, ya no te amo, ni, quiero algo distinto. Fue peor. Dijo algo mucho más difuso, algo que en el momento parecía inofensivo, casi razonable, pero que con el paso de los días empezó a cohuro cada rincón de la relación. Estoy en una etapa rara, me dijo mientras miraba su teléfono, no a mí, no es contigo, es conmigo. Llevábamos casi 4 años juntos, 2 de convivencia, una relación que desde afuera cualquiera habría llamado sólida. Compartíamos gastos, rutinas, amigos, planes a largo plazo. Yo tenía 31, trabajaba como analista de datos en una consultora mediana, con horarios exigentes pero estables. Clara tenía 29, diseñadora freelance, creativa, cambiante, siempre hablando de reinventarse. Yo admiraba eso de ella, pensaba que nos equilibrábamos. Esa noche, después de su comentario, le pregunté qué significaba exactamente esa etapa rara. Se encogió de hombros. Dijo que sentía que últimamente yo esperaba demasiado, que la relación se había vuelto muy estructurada, que a veces sentía que tenía que cumplir un rol. Me aclaró rápido que no quería terminar, que no imaginaba su vida sin mí, que nuestro vínculo seguía siendo importante. Solo necesitaba menos presión. No discutimos, no gritamos. Me fui a dormir con una incomodidad difícil de nombrar, como cuando detectas un ruido nuevo en el auto pero decides ignorarlo porque aún avanza. Los días siguientes noté cambios pequeños, casi imperceptibles. Ya no me escribía durante el día. Las respuestas se volvieron funcionales. Si antes me mandaba una foto de su café o un comentario irónico sobre un cliente, ahora eran mensajes secos, informativos. Llego tarde, ceno afuera, hablamos mañana. Intenté no sobreinterpretar. Me repetí que las relaciones pasan por fases, que no todo puede ser intensidad constante. Sin embargo, algo empezó a repetirse. Clara tomaba decisiones como si yo estuviera, pero sin contar conmigo. Cambiaba planes, asumía gastos, reorganizaba el departamento, todo bajo la lógica de después te cuento. Una noche, mientras cenábamos, mencionó que estaba pensando en viajar un par de semanas sola. No lo planteó como pregunta, era un dato. Dijo que necesitaba espacio para pensar, para reconectarse. Le pregunté si eso incluía repensar la relación. Me miró sorprendida, casi molesta. No exageres, respondió. No todo gira alrededor de nosotros. Ahí entendí que algo se había desplazado. No era una crisis abierta. Era una reconfiguración silenciosa en la que yo seguía cumpliendo mi rol completo mientras ella empezaba a ocupar el espacio a conveniencia. Yo seguía pagando la mayor parte de los gastos. El alquiler, los servicios, las salidas grandes. No porque me lo exigiera, sino porque así había sido siempre. Cuando empecé a notar que su contribución se diluía, no dije nada. Pensé que era temporal, que estaba ajustándose, que ya volveríamos a sincronizarnos. Pero la sincronía no volvió. Un jueves por la noche, después de cenar, intenté acercarme. No fue un gesto sexual, solo un abrazo largo, de esos que buscan reafirmar. Clara se tensó apenas, casi imperceptible, pero suficiente. Se separó con suavidad y dijo que estaba cansada, que tenía la cabeza en otro lado. Te quiero, agregó rápido, como quien pone un punto final preventivo. Esa frase empezó a repetirse con una frecuencia extraña. Te quiero reemplazó a todo lo demás, a la iniciativa, al contacto, a la complicidad. Era una muletilla que servía para cerrar conversaciones incómodas. El sábado por la mañana la encontré reorganizando el closet. Había sacado varias de mis cosas y las había puesto en una caja, para hacer espacio, explicó. Nada grave. Le pregunté dónde pensaba guardarlas. Dijo que en el cuarto pequeño, el que usábamos como depósito y oficina improvisada. Sonrió como si fuera una mejora logística. Yo asentí, pero sentí algo claro por primera vez. Estaba siendo desplazado dentro de mi propia casa sin que nadie lo declarara. Esa tarde salí a caminar solo. Necesitaba ordenar ideas. Me di cuenta de que Clara no me estaba dejando, pero tampoco me estaba eligiendo. Me estaba manteniendo en una zona intermedia, cómoda para ella, confusa para mí. Cuando volví, estaba sentada en el sofá, viendo una serie. Me preguntó si quería pedir algo de comer. Dije que no tenía hambre. No insistió. Esa noche tomé una decisión silenciosa, no dramática, no vengativa, simplemente lógica. Si ella estaba redefiniendo nuestra relación sin decirlo en voz alta, yo iba a dejar de interpretar. Iba a actuar únicamente sobre lo explícito. A la mañana siguiente no la desperté con un beso. Me preparé el café solo. Salí sin dejarle una nota. Durante el día no escribí. Cuando ella lo hizo, preguntando a qué hora volvía, respondí con educación, sin añadidos. Empecé a retirar pequeñas cosas que hacía por inercia. Cancelé la suscripción del vino que pagaba yo. Dejé de adelantar pagos, para después ver. Empecé a registrar mis gastos, no por reproche, sino por claridad. El domingo por la noche, mientras veíamos una película, intentó apoyar la cabeza en mi hombro. No la rechacé, pero tampoco respondí. Me quedé quieto. Después de unos minutos se incorporó, incómoda. ¿Pasa algo?, preguntó. La miré y fui honesto, sin dureza. Solo estoy ajustándome a lo que somos ahora.
frunció el ceño. ¿Y qué somos ahora? Pensé unos segundos antes de responder. Dos personas que comparten espacio y se aprecian. Eso es lo que me has dicho. No contestó. Volvió a mirar la pantalla, pero la película ya no importaba. Yo tampoco sabía qué vendría después, pero por primera vez desde aquella conversación inicial, sentí algo parecido a calma, no porque todo estuviera bien, sino porque había dejado de adivinar. Ese fue el verdadero comienzo del final, aunque en ese momento ninguno de los dos quiso admitirlo. El lunes amaneció con una normalidad extraña, casi ensayada. Clara se movía por el departamento como siempre, pero algo en su actitud tenía un matiz distinto, como si estuviera esperando una corrección de mi parte, una broma que relajara el ambiente, una señal de que todo seguía bajo control. No la tuvo. Preparé mi desayuno en silencio. Huevos, café, pan tostado, para uno. Ella apareció en la cocina con el cabello recogido y una camiseta vieja que solía usar para dormir. Me observó servir solo un plato. ¿No hiciste para mí?, preguntó, no molesta, más bien confundida. Pensé que tal vez comerías más tarde, respondí con tono neutro. Asintió despacio, abrió el refrigerador y empezó a buscar algo. No dijo nada más, pero el silencio se volvió denso, como si hubiera una conversación pendiente flotando en el aire. Durante el día mantuvimos contacto mínimo, mensajes funcionales, sin adornos. Al volver del trabajo, encontré que había pedido comida para ella, una sola ración. Antes, eso habría sido impensable. Siempre pedía, por si te da hambre. Esa frase desapareció, y con ella una parte de la dinámica que yo había sostenido sin cuestionar. Esa noche, mientras cenaba frente a la computadora revisando correos atrasados, Clara se sentó frente a mí. Estás raro, dijo finalmente. No levanté la vista de la pantalla. Raro como, distante, frío, como si estuvieras molesto. Cerré la laptop con calma, la miré. No estaba molesto, estaba cansado. No estoy enojado, aclaré. Solo estoy siendo coherente. Frunció el ceño. ¿Coherente con qué? Con lo que me dijiste, que necesitas menos presión, menos expectativas. Suspiró, claramente incómoda. Eso no significa que tengas que comportarte como si fuéramos desconocidos, pero tampoco como si fuéramos una pareja sólida, respondí. Estoy buscando el punto medio. No pareció convencerla. Se levantó, dio un par de vueltas por el departamento y volvió a sentarse. Me hace sentir culpable, dijo al final. Negué con la cabeza. No es mi intención. No te estoy reclamando nada. Solo estoy ajustando mi lugar. Esa palabra, lugar, pareció golpearla más de lo que esperaba. Se quedó callada unos segundos. ¿Estás diciendo que ya no quieres estar conmigo?, preguntó. Pensé la respuesta con cuidado. Estoy diciendo que no quiero seguir actuando como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. Esa noche durmió de espaldas a mí. Yo tampoco intenté acercarme. El martes decidí dar un paso más concreto. Moví mi computadora y mis libros al cuarto pequeño. No fue un acto impulsivo. Era una decisión práctica. Si íbamos a compartir espacio desde una lógica distinta, necesitaba un territorio propio. Cuando Clara lo vio, se quedó parada en la puerta, observando. ¿Te mudaste?, preguntó, medio en broma. Reorganicé, respondí, para trabajar mejor. No discutió, pero su expresión se endureció. Empezó a entender que esto no era una fase mía, ni un berrinche pasajero. Esa tarde me escribió para preguntarme si podía usar mi auto el fin de semana. Antes, la respuesta habría sido automática. Claro. Esta vez hice una pausa. Lo necesito el sábado, contesté, pero el domingo podría ser. Tardó varios minutos en responder. Antes no ponías problema. Antes éramos otra cosa. Cuando llegué a casa, estaba sentada en el sofá, brazos cruzados. Esto se siente como un castigo, dijo sin rodeos. No lo es, respondí con firmeza. Es un límite, por ser honesta contigo, por cambiar las reglas sin asumir las consecuencias. Se levantó de golpe. No cambié las reglas, solo dije cómo me sentía. Y yo escuché, respondí, pero escuchar no significa seguir igual. El miércoles intentó otra estrategia. Preparó cena, música suave, vino. Todo muy cuidado. Me invitó a sentarme, a hablar tranquilos. Accedí. Durante la cena habló de nosotros en pasado reciente, como si estuviera reconstruyendo una versión cómoda. Recordó viajes, anécdotas, planes. Me miraba buscando complicidad. Yo escuché, pero no completé las frases, no reforcé la narrativa. ¿Te acuerdas cuando dijiste que este lugar iba a ser temporal?, preguntó sonriendo. Sí, respondí, y lo fue. La sonrisa se desarmó apenas. Después de cenar intentó tomarme la mano. No la aparté bruscamente, pero no la sostuve. Esto no puede seguir así, dijo, ahora con un tono más serio. Me hace sentir insegura. La miré con calma. Eso mismo sentí yo cuando me dijiste que no sabías qué querías conmigo. Se quedó en silencio. No tenía una respuesta preparada para eso. El jueves fue el día en que el tema del dinero apareció sin invitación. Revisé mis cuentas y noté, con una claridad incómoda, cuánto había sostenido sin pedir nada a cambio. No por obligación, sino por amor. Pero el amor ya no estaba siendo correspondido de la misma manera. Esa noche le propuse algo simple: dividir gastos de forma estricta a partir de ahora. Alquiler, servicios, comida, mitad y mitad. Me miró como si hubiera insultado algo sagrado. ¿Ahora llevas la cuenta? No, respondí. Ahora pongo orden.
Dijo que eso la hacía sentir menos cuidada. Le respondí que el cuidado no puede sostenerse solo de un lado. La discusión no escaló, no gritamos, fue peor, fue fría, lógica, definitiva. El viernes llegó su mejor amiga a visitarla. Noté enseguida que Clara había hablado. La conversación estuvo llena de indirectas, de comentarios sobre las crisis masculinas, sobre el miedo al compromiso. Yo escuché en silencio hasta que me preguntaron directamente qué me pasaba. Respondí con la verdad, sin adornos, sin dramatismo. La amiga no supo qué decir. Clara apretó los labios. Esa noche, por primera vez, Clara durmió en el sofá, no porque yo se lo pidiera, porque el espacio entre nosotros ya no cabía en la cama, y mientras me acostaba solo, entendí algo con absoluta claridad: no estaba perdiendo a alguien que me amaba, estaba soltando a alguien que quería los beneficios de una relación sin asumir su peso, y esa diferencia lo cambiaba todo. El sábado amaneció con un silencio espeso, de esos que no se rompen ni siquiera con ruido. Clara no estaba en el sofá cuando me levanté, tampoco en la cocina. Escuché la ducha cerrarse en el baño principal y supe que había decidido retomar el control desde la normalidad, como si la distancia de los últimos días fuera solo una mala noche. Yo, en cambio, ya no podía fingir. Salí temprano a hacer compras, no por necesidad, sino para despejar la cabeza. Caminé sin prisa por el supermercado, tomando solo lo mío, productos básicos, nada compartido. Al volver, encontré a Clara sentada en la mesa con su computadora abierta. Tenía una hoja de cálculo en pantalla. Estaba revisando gastos, dijo, sin mirarme, para organizarnos mejor. Me senté frente a ella. Perfecto. Levantó la vista, claramente sorprendida por mi tono. Pensé que te molestaría. No, respondí. Es lo lógico. Lo lógico, parecía irritarla más que cualquier reproche. Empezó a señalar cifras, a explicar cómo había estado aportando, en la medida de sus posibilidades, cómo su trabajo freelance era inestable, como yo siempre había dicho que no me importaba cubrir más. Y era verdad. Yo lo había dicho, muchas veces. Lo decía porque éramos una pareja, aclaré, porque confiaba en un proyecto común. Cerró la computadora de golpe. Entonces ahora todo eso fue un error. Negué con la cabeza. No, fue una elección, pero ya no tiene sentido repetirla. Se levantó y empezó a caminar por el departamento, claramente alterada. No entiendo en qué momento te volviste así. La pregunta es en qué momento dejé de ser suficiente sin condiciones, respondí con calma. Eso la detuvo. El resto del día fue una coreografía incómoda. Coincidíamos en los espacios comunes, pero no compartíamos nada. Por la tarde, Clara recibió una llamada. La escuché hablar en voz baja desde el balcón. Reconocí el tono, victimización medida, frases incompletas, silencios estratégicos. Cuando entró, tenía los ojos enrojecidos. Le conté a mi hermana, dijo. Asentí. Está bien. Dice que estás reaccionando de forma extrema. Está en su derecho. Pareció descolocarla que no intentara defenderme. Esa noche salió con amigas. Antes de irse, me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Volvió tarde. No pregunté cómo le fue. No me lo contó. El domingo por la mañana encontré una bolsa de panadería sobre la mesa. Mi favorito. Un gesto calculado. Agradecí, comí uno y dejé el resto intacto. Clara observaba desde la encimera. Ni siquiera eso, preguntó. La miré. Los gestos no reemplazan las decisiones. Suspiró con frustración. Estás cerrando todas las puertas. No, corregí. Estoy cerrando una sola, la que me deja a medias. Ese fue el día en que algo cambió en su actitud. Dejó de intentar convencerme y empezó a entrar en pánico. Preguntaba cosas prácticas con una ansiedad nueva. ¿Qué haríamos con el contrato del alquiler, con el seguro, con el internet? Respondía todo con precisión. Fechas, opciones. Ninguna promesa. Por la tarde recibí un mensaje de mi hermano. Me preguntaba si todo estaba bien. Clara también había hablado con él, no para acusarme, sino para preocuparse. Le respondí que sí, que todo estaba claro, aunque no fuera cómodo. Esa noche cenamos juntos por última vez, no porque lo planeáramos, sino porque ambos estábamos en la cocina al mismo tiempo. Comida simple, sin vino, sin charla innecesaria. ¿De verdad no hay vuelta atrás?, preguntó al final, casi en un susurro. Pensé antes de responder. No a esto. ¿Y a que sí?, insistió. A una relación donde ambos estemos seguros. Donde no tenga que preguntarme si mañana seguirás aquí por elección o por conveniencia. No lloró, no gritó, solo asintió lentamente, como quien acepta una verdad incómoda. Esa noche empacó algunas cosas y se fue a dormir a casa de una amiga. Antes de salir, dejó las llaves sobre la mesa. No sé cuánto tiempo me quedaré, dijo. No hay prisa, respondí. Cuando la puerta se cerró, el departamento quedó en un silencio distinto, no vacío, ligero. Me senté en el sofá y respiré hondo. Por primera vez en semanas no estaba anticipando el siguiente movimiento de nadie. No estaba tratando de equilibrar emociones ajenas. No estaba negociando mi lugar. Sabía que esto no había terminado, que aún quedaban conversaciones, decisiones, despedidas. Pero también sabía algo fundamental: había dejado de traicionarme para sostener una versión cómoda de la relación. Esa noche dormí profundamente, y mientras el reloj marcaba el final del domingo, entendí que el verdadero quiebre no había sido su confusión, ni su distancia, ni siquiera sus palabras.
Había sido el momento exacto en que decidí creerle y actuar en consecuencia. El lunes comenzó sin mensajes. No hubo que gaste bien, ni buen día, ni siquiera una reacción tardía a algo irrelevante. El silencio ya no era tenso, era administrativo. Clara había salido del plano emocional y entrado en el práctico, y eso, curiosamente, me tranquilizó más de lo que me dolió. Llegué del trabajo y el departamento seguía intacto. Sus cosas principales aún estaban ahí, pero el ambiente había cambiado, como cuando alguien se va de viaje largo y deja la casa en pausa. Abrí las ventanas, dejé entrar aire nuevo y me senté en la mesa con la laptop. Tenía que ordenar lo que venía. Revisé el contrato de alquiler. Ambos figurábamos, pero yo cubría el 70% desde hacía más de un año. Legalmente, cualquiera podía irse avisando con 30 días. Económicamente, Clara no podía sostener ese lugar sola. No era un juicio, era un dato. A las 8 de la noche llegó un mensaje. Tenemos que hablar, en serio. Respondí 10 minutos después, sin urgencia, cuando quieras. Mañana estoy libre después de las 7. Tardó en contestar. Prefiero hoy, acepté, no porque quisiera resolverlo todo ya, sino porque entendí que su ansiedad iba a crecer si no tenía una reacción inmediata. Y ya no era mi trabajo regular emociones ajenas, pero tampoco quería convertir esto en una guerra innecesaria. Llegó una hora después. No traía bolsas ni maletas, solo su bolso y una expresión cansada. Se sentó frente a mí, como si estuviéramos en una reunión incómoda. He estado pensando, empezó. Tal vez exageré cuando dije que necesitaba tanto espacio. No respondí de inmediato. Creo que lo dije mal, continuó. No quise decir que no quería estar contigo, sino que tenía miedo de perderme a mí. Asentí lentamente. Entiendo ese miedo. Eso pareció animarla. Se inclinó hacia adelante. Podemos ir más despacio, sin expectativas, sin presiones. La miré con atención. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Negó con la cabeza. No así, tú te cerraste. No, corregí. Yo dejé de asumir. El silencio volvió a instalarse. ¿Entonces qué quieres?, preguntó al final, con un hilo de voz. Pensé la respuesta con cuidado. Quiero coherencia. Quiero que lo que dices y lo que haces vayan en la misma dirección. Puedo hacerlo, respondió rápido. Ya no me basta con la intención. Eso la golpeó. Se recostó en la silla, cruzó los brazos. ¿Estás diciendo que no confías en mí? Estoy diciendo que ya no puedo vivir en la ambigüedad. Me miró como si esa palabra fuera nueva. Ambigüedad. Quizá lo era para ella. Para mí había sido el estado permanente de los últimos meses. Entonces dime qué va a pasar, dijo. Vamos a separarnos, respondí con calma, de forma ordenada. Sus ojos se abrieron, pero no lloró. No aún. ¿Así de fácil?, preguntó. No es fácil, dije. Es claro. Se levantó y empezó a caminar, repitiendo frases inconexas. Que nadie terminaba una relación así, que yo estaba siendo radical, que las parejas maduras superaban estas cosas, que estaba tirando años a la basura. La dejé hablar. Cuando se calmó un poco, fui directo al punto. Tenemos dos opciones. O buscas otro lugar y nos organizamos para cerrar esto bien, o me voy yo. Pero no vamos a seguir viviendo juntos en este limbo. Se sentó de nuevo. Esta vez sí, las lágrimas aparecieron. No pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Esa noche se quedó. Durmió en el cuarto pequeño. Yo en el principal. No por revancha, sino por logística. Algo se había invertido de manera natural. El martes empezó la verdadera incomodidad. Clara llamó a su madre. Lo supe porque hablaba en voz alta, con la puerta entreabierta. Usaba palabras cuidadosamente elegidas: frío, distante, cerrado. No mentía del todo, pero omitía el contexto. No intervení. Por la tarde recibí un mensaje de mi tía. Me preguntaba si estaba bien, que Clara había mencionado que yo estaba pasando por algo. Le respondí con educación que sí, que solo estábamos reorganizando nuestras vidas. El miércoles el tema del dinero estalló sin previo aviso. Clara llegó con una hoja impresa. Había hecho su propio cálculo, sumó gastos pasados, pero desde su perspectiva. Incluía momentos compartidos, experiencias, incluso regalos que ella había disfrutado más que yo. Esto también es inversión emocional, dijo. Respiré hondo. No, respondí. Eso fue una elección mía, basada en una relación que tú misma pusiste en duda. Pero no puedes cambiar las reglas retroactivamente. No lo hago, aclaré. Las estoy cambiando hacia adelante. Le propuse algo simple: dividir todo desde ese momento hasta que uno se fuera, sin reclamos hacia atrás, sin deudas emocionales. No es justo, dijo. La justicia no siempre se siente cómoda, respondí. Ese día entendió que no iba a ceder por cansancio. El jueves intentó otra vía. Se mostró cercana, amable, incluso cariñosa. Me preguntó por mi día, me preparó café, se sentó a mi lado. No correspondí ni rechacé. Fui correcto. Por la noche intentó besarme. La detuve con suavidad. No mezclemos las cosas, dije. Me miró herida. ¿Aún te importo? Sí, respondí. Por eso estoy haciendo esto bien. El viernes fue el punto de inflexión. Clara llegó con cajas. Había conseguido quedarse unas semanas con una amiga. Empezó a empacar sin decir mucho. Cuando terminó, se detuvo frente a la puerta. Pensé que lucharías más, dijo. La miré, sin enojo. Luché cuando aún había algo claro por lo que luchar. Cerró la puerta sin despedirse. Me quedé solo,
parado en el centro del departamento, rodeado de espacios que ahora sí eran míos. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentí culpa, sentí alivio. El sábado desperté con la sensación extraña de haber llegado tarde a un lugar que ya estaba vacío. El departamento estaba en silencio absoluto, pero no era un silencio incómodo. Era funcional. Abrí el closet y confirmé lo evidente, la mitad de las perchas estaban vacías. El baño principal había perdido frascos, cremas, cepilos. La casa empezaba a reflejar una sola presencia, y lejos de entristecerme, me dio una claridad casi quirúrgica. Decidí no quedarme encerrado. Salí a correr temprano, algo que había dejado de hacer porque a Clara no le gustaba que los fines de semana desapareciera. Mientras corría, pensé en cuántas pequeñas renuncias había normalizado, no por obligación explícita, sino por inercia. Volví sudado, cansado, pero mentalmente liviano. A media mañana llegó el primer mensaje del día. Me olvidé algunos documentos. Pasó más tarde. Respondí con una sola palabra, bien. No añadí emoticonos, ni preguntas, ni ofrecimientos, nada. Llegó al mediodía. Tocó el timbre como si fuera una visita. Abrí. Nos miramos unos segundos sin saber bien cómo ocupar el espacio entre los dos. Entró, fue directo al escritorio improvisado donde solía trabajar y empezó a revisar cajones. ¿Cómo estás?, preguntó sin mirarme. Tranquilo, respondí. Asintió, como si eso confirmara algo que no quería aceptar. Encontró los documentos rápido, pero no se fue de inmediato. Caminó por el departamento, observando cambios mínimos, una silla movida, una planta en otro lugar, la mesa despejada. Ya estás rehaciendo todo, comentó. Estoy ordenando, corregí. Es distinto. Se apoyó en la pared. Me reemplazaste rápido. La miré con atención. No te estoy reemplazando, estoy recuperando espacio. No discutió. Tomó su bolso y se fue sin despedirse. Esa tarde recibí un mensaje de un amigo en común. Me preguntó, con cautela, si todo estaba bien, que Clara había publicado algo ambiguo en redes. No fui a verlo. Le respondí que sí, que estábamos resolviendo una separación de forma adulta. No era del todo cierto, pero tampoco falso. El domingo por la noche la publicación apareció igual en mi pantalla, sin que la buscara. Una historia corta, texto blanco sobre fondo oscuro. A veces das todo por alguien que te cierra la puerta cuando más vulnerable estás. No mencionaba nombres, pero el mensaje era claro. No reaccioné, no comenté, no expliqué. Aprendí hacía tiempo que defenderse públicamente rara vez aclara algo. El lunes el impacto llegó por otro lado. Mi hermana me llamó. ¿Qué está pasando con Clara?, preguntó directo. Le conté todo, desde el inicio, sin dramatizar, sin victimizarme. Mi hermana escuchó en silencio. ¿Y ella esperaba que siguieras como si nada?, preguntó al final. Sí, suspiró. Eso no es confusión, es comodidad. Esa palabra volvió a aparecer, comodidad. Empezaba a repetirse demasiado como para ignorarla. El martes Clara volvió a escribir, esta vez con un tono distinto. Tenemos que hablar de los gastos del mes. No puedo cubrir todo. Respondí con números exactos. Ríos. Yo cubriré mi parte hasta fin de contrato. El resto tendrás que resolverlo. Me llamó de inmediato. Eso no fue lo que acordamos cuando nos mudamos, dijo, alterada. Eso fue cuando éramos pareja, respondí, pero no puedes cambiarlo ahora. Ya lo hice. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Te das cuenta de que me estás dejando sola con esto?, dijo. Respiré hondo. No te estoy dejando sola. Estoy dejando de sostener algo que ya no me corresponde. Colgó sin despedirse. El miércoles aparecieron sus padres. Sin avisar. Llegué del trabajo y los encontré en el departamento, sentados en el sofá. Clara no estaba. Su madre se levantó al verme, nerviosa. Su padre me observó con una seriedad incómoda. Queríamos hablar, dijo ella. Me senté frente a ellos. Los dejé empezar. Hablaron de preocupación, de cambios de humor, de lo difícil que estaba siendo para Clara este proceso. Escuché con respeto. Cuando terminaron, hablé yo. Les conté lo mismo que a mi hermana, con fechas, con hechos, sin ataques. Yo no la eché, aclaré. Decidí no seguir en una relación indefinida. Su padre asintió lentamente. Su madre bajó la mirada. ¿Ella te dijo que no sabía si te amaba?, preguntó él. Sí, silencio. Entonces no entiendo qué esperaba, dijo finalmente. No supe qué responder, porque yo tampoco lo entendía del todo. Se fueron con educación, no con reproches. Eso, curiosamente, pareció afectar más a Clara que cualquier discusión. Me escribió esa noche, furiosa. ¿Ahora también te pones de su lado? No hay lados, respondí. Hay hechos. No puedes convertirte en la víctima. No lo estoy intentando. Dejó de escribir. El jueves fue el día más tenso. Clara publicó otra historia, esta vez más directa. Hablaba de abandono emocional y frialdad calculada. Algunos amigos reaccionaron. Otros me escribieron en privado, confundidos. Decidí hacer algo distinto. No para defenderme, sino para cerrar el círculo. Creé un grupo con las personas más cercanas, las que realmente importaban. Expliqué, de forma breve y clara, lo que había pasado. Incluí capturas de mensajes clave. Nada fuera de contexto, nada humillante. No pedí que tomaran partido, solo que entendieran. Las respuestas llegaron de a poco. Apoyo, silencio respetuoso, comprensión. La historia desapareció esa misma noche. El viernes Clara volvió por el resto de sus cosas. Esta vez con una amiga. Empacó en silencio. No hubo escenas. No hubo reproches. Solo cajas. Antes de irse,
Se detuvo frente a mí. Esto no era lo que quería, dijo. La miré con honestidad. Yo tampoco quería esto, pero quería menos aún seguir perdiéndome. No respondió. Cerró la puerta. Me quedé solo otra vez, pero esta vez el silencio no era provisional, era definitivo. Esa noche me senté en el suelo del living, apoyado contra la pared. No sentí tristeza, tampoco euforia. Sentí algo más estable, dignidad. Había perdido una relación, sí, pero había recuperado algo más importante, la capacidad de no quedarme donde ya no me elegían con claridad. Y supe, sin necesidad de promesas, que eso no lo iba a negociar nunca más. El sábado siguiente desperté con una luz distinta entrando por las ventanas. No porque el día fuera especial, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentí ese peso anticipatorio en el pecho, esa sensación de tener que medir cada movimiento para no provocar una reacción ajena. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando el silencio real, no el silencio tenso de cuando alguien está molesto en la otra habitación, sino uno limpio, completo. Me levanté y recorrí el departamento despacio. Abrí armarios, cajones, puertas que antes casi no tocaba. Había espacios vacíos, sí, pero no se sentían como pérdidas. Eran posibilidades. Decidí empezar por algo simple, tiré cosas que llevaba años guardando, por si acaso. Ropa que no usaba, papeles innecesarios, objetos que solo estaban ahí porque alguien más había decidido que debían estar. A media mañana fui a comprar pintura. Elegí un color que Clara siempre había detestado, no por revancha, sino porque me gustaba a mí. Mientras pintaba una pared del living, pensé en cuántas decisiones pequeñas había postergado para evitar discusiones que ahora ya no existían. Me sorprendí sonriendo solo, con música de fondo, sin prisa. Por la tarde recibí un último mensaje de Clara. Encontré unas fotos viejas, ¿las quieres? Miré el teléfono varios segundos antes de responder. Puedes quedártelas o tirarlas, ya no importa. No hubo respuesta. El domingo me encontré con mi hermano a almorzar. No hablamos mucho de la separación, no fue necesario. Hablamos de trabajo, de planes, de cosas simples. En un momento me miró y dijo algo que se me quedó grabado. Te ves distinto, más firme. No supe qué responderle en ese momento, pero entendía a qué se refería. No estaba más feliz, estaba más alineado. El lunes empecé una rutina nueva. Gimnasio temprano, trabajo, tardes dedicadas a aprender algo que siempre había querido postergar. Me inscribí en un taller nocturno, carpintería, algo manual, concreto. Algo que no dependía de interpretaciones emocionales. Cada pieza encajaba o no encajaba, sin ambigüedades. Esa semana nadie me llamó para preocuparse. Las redes se calmaron. El ruido externo se apagó rápido cuando no encontró resistencia. Me di cuenta de algo incómodo pero revelador. Muchas tensiones solo existen mientras alguien las alimenta. El jueves, revisando correos, encontré uno de Clara. No era largo, no era dramático. Solo quería decir que lo siento. No por terminar, sino por no haber sido clara cuando todavía había tiempo. Leí el mensaje 2 veces. No sentí rabia, tampoco alivio. Sentí cierre. Respondí con honestidad. Gracias por decirlo. Te deseo lo mejor. Nada más. Esa noche salí a caminar. Pasé por lugares que solíamos frecuentar juntos. Restaurantes, esquinas, parques. Pensé que dolería más. No fue así. Los recuerdos estaban ahí, pero ya no pedían nada. Eran solo eso, recuerdos. Entendí algo importante mientras caminaba. No había ganado la ruptura. Tampoco ella había perdido. Ese lenguaje solo sirve para seguir atado. Lo que había hecho era más simple y más difícil a la vez. Había dejado de negociar mi valor. Durante años creí que amar era adaptarse, ceder, sostener incluso cuando el otro dudaba. Y en parte lo es. Pero también entendí que el amor real no te pide que te achiques para que el otro no se sienta incómodo. No te pone en pausa mientras decides si le convienes. Aprendí que cuando alguien dice que no sabe lo que quiere contigo, en realidad sí lo sabe. Solo espera que tú aceptes menos. Yo dejé de hacerlo. El viernes por la noche invité a un par de amigos a casa. Nada especial. Cerveza, comida simple, risas. Uno de ellos miró alrededor y dijo, este lugar ahora sí parece tuyo. Asentí, lo era. Cuando se fueron, me quedé solo otra vez, sentado en el sillón, mirando la pared recién pintada. Pensé en Clara, no con resentimiento, sino con distancia. Ojalá encontrara lo que buscaba. Ojalá aprendiera a ser honesta antes de pedir que alguien se quede a medias. Apagué las luces y me fui a dormir. No sentí miedo por el futuro, tampoco euforia. Sentí algo más sólido, respeto por mí mismo. Y entendí, finalmente, que el verdadero cierre no llega cuando el otro se arrepiente, ni cuando te pide volver, ni cuando admite su error. Llega cuando ya no necesitas que lo haga. Al día siguiente desperté temprano, hice café del bueno, abrí las ventanas y respiré hondo. No estaba empezando de cero, estaba empezando desde mí.